Hola, ¿qué tal? Saludos a toda nuestra comunidad rebelde en un episodio más de la segunda temporada de Los Rebeldes Podcast. En esta ocasión tenemos el honor de que nos acompañe de manera presencial Roberto Vélez Grajales. Va a presentar en unos minutos más este libro Por una cancha pareja, igualdad de oportunidades para lograr un México más justo, que es una coautoría con Luis Monroy Gómez Franco, quien nos estará acompañando vía Zoom, vía remota, y nos acompaña también Concepción Landa para hablar de este magnífico trabajo de un tema que ha sido muy explorado, pero en ciertos espacios académicos hay mucha información valiosa sobre lo que realmente significa vivir en igualdad de oportunidades o lo que debería ser un espacio de un país con igualdad de oportunidades, acercarnos a ese escenario, pero el grandísimo valor de este libro, además de la investigación, el trabajo que ustedes han hecho por años, es la sencillez con la que lo presentan. Y creo que ese fue uno de los grandes objetivos que ustedes se plantearon, el de que la información no estuviera disponible nada más para los sectores que ya sabemos que urge hablar de estos temas, que urge abordarlos y tomar decisiones con mejor información sobre lo que es tener igualdad de oportunidades. Uno de los grandes logros es la sencillez con la que yo me atrevo a regalar este libro sin sentir que estoy regalando algo pesado, algo tedioso o algo que pueda resultar luego incomprensible. Y desde luego, pues la gran diferencia entre igualdad de oportunidades y meritocracia, esta palabra tan llevada y traída y luego utilizada de manera intercambiable, ¿no? Una cosa con la otra. Ustedes nos clarifican muchísimos aspectos de este tema que es medular para el futuro de nuestro país. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Concepción. Gracias a ti por la invitación. Bueno, pues iniciaremos nuestra conversación, Roberto. Es un placer tenerte en Chihuahua. No has venido mucho a Chihuahua, pero pues aquí tenemos siempre el corazón abierto. Y más para un tema que es fundamental y pues quisiera que nos platicaras un poquito cómo es que surgió este tema en ti, desde dónde vienes, un poquito la historia. Roberto, tengo que decir que él es director ejecutivo del Centro Espinosa Iglesias. El Centro de Estudios de Espinosa Iglesias se encarga fundamentalmente de hacer trabajo sobre movilidad social. Entonces, este libro pues surge dentro de este contexto del tema de movilidad social, pero cuéntanos un poquito más de la carnita que hay atrás del libro. Bueno, antes que nada agradecerle a María José por la presentación, y ahora vamos a hablar un poco más de estos objetivos, ¿no? De la sencillez y de la razón por la cual hacemos el libro y tal. Pero, digamos, para entender de dónde venimos, Concepción, efectivamente el Centro de Estudios Espinosa Iglesias pues es un centro que fue fundado por Amparo Espinosa García en el año 2005, auspiciado por la Fundación Espinosa García, y que pues básicamente depende y vive gracias al legado o parte del legado de Manuel Espinosa Iglesias, ¿no? Entonces, en su origen, el centro fue creado, y una de las primeras metas que se puso no tiene que ver con la movilidad social y con la igualdad de oportunidades, sino que lo que se hizo en ese momento a través de su director fundador, Enrique Cárdenas Sánchez, fue hacer un ejercicio de recuperación de memoria histórica de la expropiación bancaria en México de 1982. ¿Por qué? Porque se iban a cumplir 25 años, ¿no? Del 82 al 2007 iban a ser los 25 años.
Entonces ese fue un proyecto clave con el cual arrancó el centro, pero al mismo tiempo uno de los miembros del consejo directivo del centro, Julio Serrano Espinosa, estaba empujando, tuvo la iniciativa de que se levantara una encuesta nacional sobre movilidad social. Y cuando hablamos de movilidad social, la pregunta básica que te haces es, o la pregunta básica que quieres contestar es si el origen es destino, ¿no? Es decir, si tu condición de origen es lo que va a determinar hasta dónde vas a poder llegar en la vida. Y entonces, cuando Julio encarga ese levantamiento, se lo encarga a una socióloga chilena que actualmente está en la Universidad de Stanford, Florencia Torche. Y gracias a ese levantamiento, entonces, podemos, a nivel nacional, poder empezar a contestar esta pregunta. Y la respuesta a esa pregunta que encontramos es que, en buena medida, en este país el origen es destino, ¿no? Entonces, una vez que tuvimos una primera idea sobre eso, la siguiente decisión que se toma en el centro es que el proyecto deje de ser proyecto y se convierta en un programa permanente del SEI. ¿Y qué significa eso? Significa que este levantamiento original de 2005-2006 se haga cada 6 años. Cosa que es muy poco común en un país como el nuestro, porque es muy difícil que desde el sector privado venga una iniciativa para establecer de manera sistemática un levantamiento de esa magnitud, ¿no? Normalmente, en ese sentido, pues dependemos del INEGI, que está muy bien, pero sí creo que es importante resaltar el hecho de que desde el sector privado hay una iniciativa con estas características. Y entonces la encuesta empieza a evolucionar. Y una de las primeras cosas en las que evoluciona es la posibilidad de no solamente contar información sobre jefes de hogar, que sabemos que en un país y en una sociedad tradicional como la mexicana, pues quien va a ser declarado jefe de hogar normalmente va a ser un hombre. Y entonces lo que hacemos es garantizar que podamos también contar con información de mujeres. Y la primera respuesta que encontramos en términos de movilidad social es que las mujeres tienen un espacio de movilidad social ascendente menor que el de los hombres. Nos lo podemos imaginar. Todas estas cosas no las podemos imaginar, ¿no? Pero cuando tienes los datos lo confirmas y puedes medir la magnitud de esas diferencias. Entonces ese fue un segundo resultado muy importante. Y un tercero muy importante fue lo que hicimos con la última encuesta que levantamos, que fue en 2017. Actualmente estamos terminando de levantar la cuarta. Y en la de 2017 lo que hicimos fue no solamente contar con la información nacional, sino poder desagregarla para 5 grandes regiones del país. Y entonces ya no solamente estás hablando del accidente de cuna en términos de si naciste en la parte baja o en la parte alta de la escalera social, ya no solamente estás hablando en términos de si tienes una característica personal, en este caso si eres hombre o eres mujer, sino que ahora estamos hablando de se puede decir otro accidente de cuna, que es dónde te aventó la cigüeña, en la región norte, en la región sur, en la región centro, en una ciudad o en una zona rural. Y lo que encontramos, ese tercer gran hallazgo, es que otra cosa que nos podíamos imaginar, pero que ahora confirmamos con los datos, que el territorio hace la diferencia entre origen y destino. Es decir, el hecho de nacer en cierta región del país amplía tu posibilidad de ascenso, y nacer en otro lugar del país lo reduce de manera drástica, ¿no? Entonces eso es lo que sabemos en general, y eso es lo que ha aportado el SEI en términos de generación de información primaria y de análisis, ¿no? Yo llegué al centro, me preguntabas por mí. Entonces yo llegué al centro en el año 2009 y a mí me toca tomar las riendas del proyecto cuando se convierte programa permanente. Entonces a mí me toca coordinar la encuesta 2011, me toca coordinar la encuesta 2017, y en 2017 soy nombrado director ejecutivo del centro. Mi formación es de economista, siempre interesado en temas de desarrollo social. Estudié en la Universidad de las Américas Puebla Economía, luego hice una maestría en Economía en el Colegio de México, donde coincidí con Luis Felipe López Calva, que es actualmente director global de pobreza de Banco Mundial, y con Luis Felipe tuve mi primera experiencia laboral en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, cuando nos tocó hacer el primer informe sobre desarrollo humano para México. Entonces, digamos, esa línea ya estaba trazada y no iba a cambiar. Y después me fui a hacer mi doctorado en Historia Moderna en la Universidad de Oxford, ¿no? Y también trabajé temas sociales. Ahí, no sé si aparece ahí en mi perfil, pero es
hago antropometría histórica, que eso es como un tema para un programa completo, ¿no? Que no tiene que ver, que tiene mucho que ver con lo de ahora, pero que no hay que adentrarse. Entonces, digamos, esa es mi trayectoria. Y entonces, digamos, desde el SEI me ha tocado trabajar el tema de movilidad social, de igualdad de oportunidades. Y el tema en particular de igualdad de oportunidades lo empecé a trabajar justamente con Luis Monroy Gómez Franco, que en nuestro primer contacto, él salía de la maestría en Economía del Colegio de México también, y fue mi asistente de investigación un año en el SEI, y empezamos a trabajar el tema de igualdad de oportunidades. ¿Cuál es la relación entre movilidad social e igualdad de oportunidades? Digamos, lo que se espera, hipotéticamente hablando, o en términos teóricos, es que a mayor igualdad de oportunidades, entonces tú esperas que el destino dependa menos del origen, ¿no? No importa quién eres, o qué pareces, o en dónde naciste. Si hay un paquete de oportunidades parejo para todos, entonces lo que te va a llevar al resultado de vida es tu esfuerzo, tu deseo, tu ventana de aspiración, tu expectativa de logro, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar esa parte. Y Luis y yo hemos trabajado juntos prácticamente los últimos 8 años, el tema tanto de movilidad social como de igualdad de oportunidades. Ahora a mí me toca, desde hace unos años, como tú sabes, Concepción, y bueno, María José ahora lo sabe, dirigir los esfuerzos del centro. Y los esfuerzos del centro se han concentrado mucho originalmente en generación de información primaria, análisis, pero a mí me ha interesado mucho esta parte de divulgación del conocimiento, y de un conocimiento que sirva para discusión pública y para toma de decisión, ¿no? Que a final de cuentas es uno de los en general, de los mandatos u objetivos centrales de cualquier, como dicen en Estados Unidos, think tank, ¿no? Que a final de cuentas somos algo así. Y para nuestro público en general, y ya que el libro se llama Por una cancha pareja, dinos, ¿qué es esto de una cancha pareja? Pues justamente con lo que terminaba, lo podemos retomar, ¿no? Cuando hablamos de igualdad de oportunidad, en general se piensa en pisos de arranque parejos, ¿no? Es decir, que tengas acceso, por ejemplo, en términos de acceso y también de calidad a salud, a educación. Educación siempre se piensa mucho en términos de educación cuando hablamos de movilidad social, ¿no? Entonces, esas partes es clave, pero digamos, ahí Luis y yo lo que hemos agregado es decir, no solamente importa el piso de arranque en términos de formación de tu capital humano, de qué vamos llenando nuestra mochila para luego, en términos económicos, salir al mercado laboral y poder competir en el mercado laboral, sino que también cancha pareja tiene que ver con las reglas del juego. Y por las reglas del juego, una cuestión muy importante en términos de recompensas en el mercado laboral es los sesgos que puede haber en las reglas del juego, tanto formales como informales, en la manera en que se determinan justamente esas recompensas, esos salarios en el mercado laboral. Y entonces ahí es muy importante, por ejemplo, identificar si cuestiones otra vez como el territorio, como la misma condición de origen o como las características personales, si eso hace que haya sesgos que cambien tus niveles de recompensa, independientemente de tus capacidades adquiridas que estás aplicando en el trabajo o de tus propias habilidades, ¿no? Para nuestros escuchas es muy, muy importante aquí hacer un par de acotaciones. En el libro hay ejemplos tan familiares como, por ejemplo, la carrera de Lionel Messi. Hablan, por ejemplo, de toda esta filosofía que pretende impulsar. A mí me toca diariamente en Twitter, bueno, en X ahora, Ricardo Salinas Pliego, cosas que no son familiares, pero que luego están plagados de mitos, sí, y de argumentos no fundados, muy vagos. El libro tiene más de 25 páginas de notas y referencias, o sea, ese es el tamaño de la solidez de lo que presentan, pero a la vez presenta ejemplos tan familiares como estos que acabo de mencionar y que muchas veces determinan
la forma en que pensamos de lo que es tener oportunidades. Creo que traías por ahí una pregunta al respecto, Concepción, pero pareciera a veces que la discusión se termina precisamente por esta falta de claridad en los términos. Hay muchas personas que tuvieron acceso a ciertas oportunidades porque en esta lotería de la vida les vinieron y las tomaron, que a muchos les vienen y no las toman, pero luego quienes sí las tomaron y quienes las aprovecharon y además hicieron esfuerzos adicionales y lograron cosas que se consideran excepcionales, sienten que hablar de desigualdad de oportunidades es un poco quitarle valor a ese esfuerzo que hicieron. Y entonces nos viene un impasse en esa discusión cuando no debería de ser así. El esfuerzo de alguien que tuvo oportunidades no tiene nada de malo, no es que no tenga valor, es solo que todos deberían de tenerlo. Y a veces es ahí donde se pierde la discusión. Entonces, no sé si quieras ahí abonar con tu... Pues mira, yo creo que eso nos puede llevar de vuelta a tu introducción. O sea, cuando, y te lo agradezco mucho, cuando dices el libro es sencillo, entendible y tal. Justamente ese es uno de los objetivos del libro. Otra cosa es si lo lográbamos, ¿no? Y te lo agradezco mucho, pero no necesariamente lo logramos en una magnitud mayor. Pero sí, ese era un objetivo original. Y otro objetivo original tenía que ver con el momento del país, ¿no? O sea, nosotros sabemos que en un país como México, siempre cada 6 años se abre una ventanita de oportunidad para discutir asuntos públicos más allá del círculo más cerrado donde eso normalmente sucede, ¿no? Entonces es un tema de momento y es un tema de necesidad de clarificar ciertas cosas. Tú decías, hay ciertos mitos. Es muy típico que cuando hablas de movilidad social, la gente te diga, yo conozco un caso de logro. Y está muy bien. Y en sí mismo es muy importante conocer cómo alguien, digamos, de la parte baja de la escalera social logra encumbrarse hasta la parte más alta de la escalera social. Es importante conocer los mecanismos, qué sucedió, si hubo presencia, por ejemplo, de un mecanismo nivelador, léase bienes públicos, servicios públicos, o no, y fue más bien de otra manera. Pero cuando la gente te dice, yo conozco un caso, entonces tú lo que le tienes que responder en términos de lo que dice la evidencia es, sí, tú conoces un caso y es un caso excepcional, ¿no? Es decir, la frecuencia con la que sucede eso, en sí mismo, como es baja, por definición haces que sea excepcional y que entonces todo el mundo pensemos en ese ejemplo, ¿no? Pero cuando estamos hablando de igualdad de oportunidades, en realidad tú deberías estar esperando, dados los resultados que observamos por el caso mexicano, que esos casos de éxito fueran mucho más frecuentes. No lo son. Y entonces, uno de los objetivos del libro, ya en términos de la discusión, es, primero, mostrar la evidencia para que podamos discutir en torno a esa evidencia, ¿no? Pero primero, antes que eso, tenemos que resolver otras cosas. Una es precisión en las definiciones, precisión en los conceptos básicos de qué es movilidad social, de qué es igualdad de oportunidad, de cuando hablamos de igualdad o desigualdad, en realidad estamos hablando de desigualdades y podemos estar pensando en distintos tipos de ellas. Tenemos que pensar, por ejemplo, en términos de cómo defines el espacio a través del cual las personas toman decisiones, cómo defines libertad, cómo defines justicia, etcétera, etcétera. Entonces esa es una parte muy importante que es toda la primera parte del libro, ¿no? Es decir, los conceptos, tal. Y lo que decías al final del capítulo, son 7 capítulos y el capítulo 3 es una discusión que nos gusta mucho y que de hecho aquí es al revés, no es que tengamos muchos artículos de investigación
en la materia y acabamos haciendo un artículo de compilación sobre esos resultados de manera sencilla en el capítulo 3 sobre meritocracia y desigualdad de oportunidad, sino que en este caso, ese capítulo es un punto de arranque que nos va a llevar, o que nos obliga a Luis y a mí a llevar esa discusión a una formalización desde nuestra trinchera de economistas para modelar, conceptualizar y trabajar teóricamente el tema, ¿no? Pero no nos quedamos ahí, sino que en la segunda parte del libro discutimos dos cosas más. Uno, la evidencia, es decir, cuál es la evidencia a nivel nacional en torno a igualdad de oportunidad y movilidad social. Y luego una parte que tiene que ver con política pública, es decir, la parte de discusión sobre política pública, la acción gubernamental en torno a la igualdad de oportunidad. Y por último, un asunto público, o dos asuntos públicos en este caso, que nosotros intentamos insertar en la discusión sobre igualdad de oportunidad, que tiene que ver con dos problemáticas del futuro que ya están presentes, ¿no? Que es en la parte de cambio climático y la parte de automatización en el mercado laboral, básicamente. Con todo el peligro que implica seguirles llamando problemas del futuro cuando ya los tenemos aquí, ¿no? En el cuello. Sí. Sí. Y hablando de términos que han acuñado, que creo que es muy importante, es el término de echeleganismo. Sí. Yo cuando lo leí primero decía, ¿qué quiere decir? Como que lo tuve que leer despacito para poder decir pues que estaba conformado de echarle ganas, ¿no? Y ¿nos puedes hablar un poquito más de esto? Porque se conecta con lo que estaba diciendo María José acerca de que el esfuerzo y que se aprovechan las oportunidades y demás. Eso es por un lado. Pero otro tema que también me parece que también está conectado con esto es hay movilidad social descendente. ¿Qué ha pasado con eso? Sí. A ver, bueno, vamos a empezar por la primera. O sea, cuando hablamos de echaleganismo, también en la discusión del día a día, no lo voy a llamar mito, que probablemente le podamos llamar mito, lo voy a decir, hay ideas preconcebidas sobre cómo funciona la vida, ¿no? Y entonces es el típico ejemplo de, si tú le echas ganas, lo logras, ¿no? Y justamente cuando yo hablaba de las excepciones, te decían, porque mira, ahí hay un ejemplo. Y la pregunta, en todo caso, y en la introducción hacemos referencia a un texto que me tocó escribir, donde yo digo, a mí no me preocupan esas excepciones, o en todo caso me ocupan en términos de aprender cómo es que lo lograron, sino más bien la población que me preocupa es aquella que también le echó ganas con la misma intensidad y que a pesar de eso no logró este resultado, ¿no? Y no estoy diciendo un resultado excepcional, digamos un resultado que te lleve a una vida con la cual estés satisfecho, contento, en fin. Porque esas son nuestras definiciones básicas. Tú lo que tienes que lograr es que las personas puedan elegir lo que quieran ser y lo que quieran hacer en la vida, ¿no? Y es una visión muy Amartya Sen de funcionamientos y capacidades. Pero entonces, digamos, esta idea del echaleganismo es muy recurrente, ¿no? Y entonces se habla mucho del éxito, pero muchas veces se nos olvida, primero, que no estamos hablando de casos puntuales, sino que tendríamos que hablar de los casos promedio o del grupo de población que está sucediendo con el grupo de población. Y después, cuando te vas a la parte de evidencia, reconocer que efectivamente, aunque le echemos muchas ganas, hay interferencias que hacen que no alcances tu objetivo de vida. Y entonces ahí es un poco desmontar esa idea de que el que quiere puede. Y también tiene que ver con la discusión de meritocracia, donde entonces todo el problema se circunscribe a uno individual. Entonces, si no te fue bien en la vida, ¿de quién es la responsabilidad? Tuya. Y entonces eso te lleva a argumentos tan simplistas como el de el que es pobre es porque quiere, ¿no? Y también te lleva a argumentos que tienen un efecto sobre la toma de decisión muy importante, que es
incluso en el contexto de una persona que no necesariamente le echa muchas ganas, si la decisión social, la decisión comunitaria es decir, pues no le echó ganas, no tiene nada y tiene lo que se merece, ¿no? Y por otro lado también al que le va bien, además del mérito que dice que es solamente personal, es que tuvo mucha suerte. Sí, bueno, cuando hablamos de suerte, hablamos de, digamos, con qué frecuencia sucede eso, ¿no? Sí. Entonces, en realidad te está sacando la lotería buena, Exacto. ¿no? El que le pega es la lotería buena. Pero muchas veces también hay gente muy exitosa. Es difícil, o sea, que a ti te digan, oye, pues es que a ti te fue bien por todo el respaldo intergeneracional que traes, tus papás, tus abuelos, en fin, todo ese paquete. Y a ti te gusta que te digan, eres exitoso porque tú lo hiciste muy bien. Y está muy bien, o sea, tú lo hiciste muy bien, ¿no? Pero no olvidemos que tienes esas ventajas comparativas, ¿no? Entonces, digamos, hay que mediar el asunto. Y si efectivamente te fue muy bien a pesar de que no tienes esas ventajas comparativas, como les decía, entonces hay que ver si eso está sucediendo como resultado de un diseño de sociedad que nos permite alcanzar o tener acceso a ese tipo de oportunidades, o si son cuestiones como, por ejemplo, pues hay una candidata a la presidencia, Xóchitl Gálvez, que lo cuenta, ¿no? Y dice, habla de un tío. Entonces, hubo un tío, ¿no? ¿Y qué pasa si no tengo tío? Ese es el problema, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. Y luego, esto de la movilidad social que me decías, nosotros en el libro, cuando hablamos de movilidad social, sí la definimos desde el principio y hablamos de lo que se conoce como movilidad social posicional. Entonces, eso se refiere a, es como un juego de las sillas, que toma en cuenta no una sola generación, sino a dos generaciones. Entonces, digamos, estamos 3 personas en la mesa. Vamos a suponer que cada una de nosotras ocupa un peldaño en la mesa actualmente, ¿no? Y vamos a suponer que Concepción es la que está en el peldaño más alto. Y la pregunta es si tus papás o el hogar del que provienes, comparando las generaciones anteriores de cada uno de nosotros 3, ocupaba esa misma posición relativa, es decir, se ocupaba el tercer peldaño. No estamos hablando de si en términos absolutos estaba igual, más arriba o tú, sino en términos relativos, en qué peldaño estaba tu familia. Y entonces, digamos, si tu familia estaba en el peldaño más alto y tú estás en el peldaño más alto, en realidad no experimentaste ningún tipo de movilidad social en términos posicionales. Donde naciste te quedaste con relación a tu generación, ¿sí? Donde naciste, en términos de la generación de tus papás, te quedaste con relación a tu generación. Naciste en el 3, te quedaste en el 3. Pero la pregunta es si alguien, cuando hay movilidades, alguien que nació en un peldaño distinto al que alcanzó finalmente. Entonces, en ese sentido, por definición, puede haber tanto movilidad ascendente como movilidad descendente o inmovilidad, ¿no? Pero hay que tener claro que cuando estamos hablando de movilidad posicional, como ya lo dije hace 30 segundos, no estamos hablando en términos absolutos de nivel, sino que estamos hablando de posición que ocupas. Entonces, cuando tú piensas en una sociedad con igualdad de oportunidad, es decir, donde el origen no debería determinar el destino, si es que es la pregunta así como muy generalizada, en realidad la probabilidad de acabar en el mismo peldaño en el que naciste debería ser exactamente la misma de acabar en otro peldaño. Y cada una de nosotras deberíamos tener la misma probabilidad de ocupar cualquiera de los 3 peldaños en este juego de las sillas en el que estamos jugando, o en este caso compitiendo, ¿no? Entonces, esa es la definición de movilidad social que utilizamos. Y una de las críticas es que efectivamente puede haber movilidad social descendente, y que entonces se trata de un juego de suma cero. Pero entonces tú ahí lo que tienes que incluir es el componente absoluto, de tal manera que, independientemente de la fluidez en el intercambio de las sillas, si esa misma fluidez o esa misma dinámica hace que el conjunto, en términos ahí sí de niveles, vaya subiendo. Algo importante, normalmente no mencionamos la fecha en la que estamos grabando. Hoy lo voy a hacer porque quiero hacer una pregunta específica y lo recordé, es Día de la Mujer Mexicana.
Y en el libro hablan de esto, de que no solo siendo mujer hay más posibilidad de permanecer en el último peldaño, sino que si estás en el superior, en el de más arriba, siendo mujer, es más fácil descender en la escala. No es demasiado grande, pero los dos están. O sea, tanto la posibilidad de ascender es menor para las mujeres como la de descender es mayor. Entonces me imagino que ya la sumatoria de las dos cosas sí significa que, pues, que sigue siendo un tema, ¿no? Eso, Luis y yo lo discutimos mucho en el libro, porque además, gracias a que desde el 2011 cambiamos el diseño de la encuesta del SEI, entonces tenemos acceso a ese tipo de información. Y digamos, lo que tú describiste, María José, es más o menos la idea de suelo pegajoso, y en este caso no techo de cristal, sino más bien como un piso falso, ¿no? Que digamos que las mujeres se enfrentan a un piso falso a diferencia de los hombres, que nacen en posiciones de privilegio relativo. Entonces, cuando nosotros, y sobre todo con mucho trabajo que hemos hecho con gente como Mónica Orozco, empezamos a discutir, nosotros realmente lo abordamos desde el punto de vista del resultado de vida. Pero la discusión y el mecanismo de estas diferencias de género nos han llevado a hacer la diferencia de qué es lo que determina o qué es lo más importante en términos de desigualdad de oportunidades en México, ¿no? Y entonces lo que decimos es, hay 3 componentes clave de desigualdad de oportunidades en México. Uno tiene que ver con la condición de origen socioeconómico de las personas, que es recursos económicos de tu hogar de origen o recursos educativos de tu hogar de origen. Y ese es el que pesa más, realmente, en términos estadísticos. Y luego viene el territorial, que es región, urbano-rural. Y luego el tercero, que tiene que ver con lo que nosotros llamamos características personales, que es adscripción étnica, tono de piel, y si somos hombres o mujeres, ¿no? Ahora, entonces, cuando tú haces la descomposición de la desigualdad de oportunidad, esta desigualdad de oportunidad te explica más o menos, al menos la mitad de la desigualdad total de resultados que observamos en el país. Y pareciera que la parte de características personales es muy pequeña en su peso. Pero justamente cuando tú empiezas a analizarlo desde una perspectiva interseccional, es decir, empiezas a cruzar los otros 2 tipos de factores con los factores de características personales, te das cuenta cómo la característica personal potencia la limitación de movilidad social que te está generando o de peso de la desigualdad de oportunidad que te están generando los otros 2 grupos de factores. Entonces, hablando de mujeres en particular, es muy notorio cuando tú ves las frecuencias de movilidad social cruzadas en términos de condición de origen socioeconómico y género con alguna de las otras 2, ¿no? Por ejemplo, tono de piel. Y ahí justamente lo que tú decías es lo que encontramos. Es decir, por ejemplo, si nacemos en la parte baja de la escalera social y somos mujeres, hay una mayor probabilidad de que no logremos salir de esa parte baja de la escalera social en comparación con hombres que nacieron en la misma condición socioeconómica. Si a eso le agregamos tono de piel oscuro, o el tono de piel más oscuro de la variedad que tenemos de tonos de piel en México, resulta que tanto para los hombres como para las mujeres, la posibilidad de salir de la posición de, superar la posición de origen es más complicado, pero todavía más para las mujeres. Y una cosa muy, muy importante de ese análisis es no qué pasa con la población que nace en la parte baja de la escalera social, sino qué pasa con la que nace en la parte alta de la escalera social. Uh-huh. Es decir, porque es gente que está naciendo con ventajas comparativas y creciendo con ventajas comparativas. Y ahí lo que tú te encuentras es, primero, que no importa si somos hombres o mujeres, si naciste en la parte alta de la escalera social y tienes el tono de piel más claro de la variedad, la probabilidad de perder esa posición de privilegio es baja y prácticamente igual entre hombres y mujeres. Habría que echarle muchas ganas para caer, ¿no? Ahora, lo otro interesante, y bueno, yo digo, muy, muy interesante es cuando nos movemos al tono de piel más oscuro. Las mujeres
tienen una mucho mayor probabilidad de perder esa posición de privilegio de origen que los hombres con el tono de piel oscuro. Es decir, ambos tienen una mayor probabilidad de perder la posición de privilegio en comparación con los de tono de piel clara, pero las mujeres mucho más, ¿no? Y entonces eso te lleva a otro tipo de análisis que se han hecho con experimentos y que ahí hacemos referencia, por ejemplo, a nuestros colegas y amigos como Raimundo Campos y Eva Arceo, donde lo que hacen es, por ejemplo, aventar currícula a la red para ver la tasa de llamado por parte de potenciales empleadores y donde encuentran justamente eso, que la tasa de llamado es menor para mujeres con tono de piel más oscuro y con una imagen más hacia obesidad, ¿no? Entonces es el cómo te ven, te trata. Claro. Tal cual, en un experimento. Ya no estamos hablando de frecuencias, estamos hablando del mecanismo y del resultado, ¿no? Claro. Entonces, ¿eso a dónde nos ha llevado? Y eso lo discutimos en la parte de política pública, es nosotros consideramos que un tema clave, dos temas clave. Uno, el de regulación y supervisión y aplicación de esa regulación y de esa supervisión efectiva, que sea efectiva, en términos de cómo eliminamos los sesgos en el mercado laboral, por ejemplo, de selección de primer empleo, de avance en la trayectoria laboral de las personas. Esto tiene que ver con cómo regulas y cómo haces que las reglas sean parejas para todas y para todos. El otro punto es, más por el lado de la oferta, diríamos los economistas, que es tú cómo generas el espacio de elección o amplías el espacio de elección para las mujeres. Y ahí lo que hemos avanzado en los últimos años es pues la carga de trabajo al interior de los hogares para las mujeres es mucho mayor que para los hombres. Hay un desequilibrio muy importante. Y mucho de ese trabajo se concentra en el trabajo de cuidados, ¿no? O sea, todas las personas necesitamos cuidados, ¿no? La población infantil necesita cuidados, la población de adultos mayores necesita cuidados, la población con alguna discapacidad necesita cuidados, la población en la neurodiversidad necesita ciertos cuidados, la población con ciertas enfermedades crónicas necesita de cuidados. ¿Quién lleva la carga de esos cuidados? Las mujeres. Entonces, cuando tú dices, oye, en términos educativos, incluso en el promedio, las mujeres ya están un poquito arriba de los hombres en el grado en la escolaridad promedio a nivel nacional. Y sin embargo, las tasas de participación laboral, la brecha en el caso mexicano es prácticamente de 30 puntos porcentuales, que nos coloca no en una situación de desventaja frente a los países desarrollados, no, o sea, nos coloca en las peores posiciones de nuestra región latinoamericana y del Caribe, ¿no? Entonces, ahí está pasando algo y por eso nosotros cuando hablamos de una política pública, si tuviéramos que priorizar, que decimos no hay que priorizar, hay que integrar, hacerlo integral, pero si tuviéramos que priorizar, la de diseño del sistema de cuidados para generar ese espacio de elección mayor para las mujeres, que además tiene un efecto positivo en el piso de arranque, por ejemplo, para la población infantil, si es que tiene sistema de cuidados, ese es clave. Excelente. Pues podríamos seguir por horas. Por suerte tenemos todavía un muy buen espacio durante la presentación del libro que se efectuará en unos cuantos minutos y que por supuesto invitamos a nuestros escuchas a seguir y a seguir en vivo y a ver, porque este libro de verdad que es fundamental, muy importante, abre muchas ventanas, abre muchas puertas. Tenemos la fortuna de hablar con los autores y de entender de dónde viene y hacia dónde puede ir esto, porque las investigaciones nunca concluyen y a veces abren las preguntas correctas. Hablabas ahorita de discusión pública y de toma de decisiones. Yo ese es uno de los grandes valores que le encuentro a este libro, que les invito a revisar, a conocer, a regalar a las personas indicadas, por favor. Y por supuesto les agradezco muchísimo a Concepción y a Roberto por estos minutos que de ninguna manera fueron suficientes. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Roberto, pues seas bienvenido, te digo, a la librería, a San Dormaray, a Chihuahua, que es tu casa.
y a este tema que seguimos, en el que estamos puestos y seguimos trabajando de los cuidados, de las mujeres, del piso parejo, que creo que, como decía al principio María José, no es que es el futuro, no, es el presente y casi ya el pasado. Estamos tarde para hacer un cambio significativo en la vida de todos y en la justicia en México. Entonces, muchas gracias y los invitamos a que compren el libro, como dice María José. Está también, no nada más aquí en la librería para quienes están en Chihuahua o lo pueden pedir por internet, sino también en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Si entran a la página, ahí podrán también adquirirla. Entonces, muchas felicidades. No, muchísimas gracias. Es una coalición entre Centro de Estudios Espinosa Iglesias y Grano de Sal, con lo cual, Grano de Sal es clave por el tema de distribución y de hecho es la razón por la cual está en esta librería. Y también luego tenemos pues de estas nuevas generaciones y también estos nuevos espacios más reducidos en nuestras casas que entonces te llevan a usar tableta, ¿no? El Kindle y eso también está disponible de esa manera y en los dos formatos, tanto impreso como electrónico, tiene un precio muy accesible. Es un libro corto, no solamente como dice María José, intentamos que sea fácil de leer, sino que además es corto y está pensado así para que sea corto. Y de lo primero que decías, y lo dijiste desde el principio, es efectivamente yo no vengo muy seguido a Chihuahua, pero yo voy a venir a Chihuahua las veces que me inviten. Claro. Encantado de estar aquí en Chihuahua. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Es corto, pero orienta mucho de por dónde seguir. Así es. Cuando alguno de los aspectos nos interesa particularmente, tiene todo lo necesario para ir escarbando cada uno de los caminos que abre, que son muchísimos. Visítenos en Independencia y Nicolás Bravo, en la ciudad de Chihuahua. Visítenos en Sándor Máray, en nuestra página, en todas nuestras redes y síganos escuchando, por favor. Muchísimas gracias. Gracias.